Como les contábamos al inicio de este informativo, el Gobierno regional ha reconocido el papel ejemplar de todos los murcianos en esta crisis sanitaria. De todos los ciudadanos, hay un colectivo, en especial, que ha luchado como ninguno para frenar el avance de la pandemia y las cifras que nos ha ido dejando el coronavirus cada día. Les hablamos de los profesionales sanitarios. En todos los hospitales hay una zona donde el COVID ha mostrado su peor cara, la unidad de cuidados intensivos. En este punto hablamos ya en directo con el jefe de la UCI del Hospital Virgen de la Rixaca, Rubén Jara. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya han pasado 2 meses desde que comenzó la pandemia y el coronavirus parece que va remitiendo. ¿Cuál es la situación actual en la UCI? Sí, en la UCI actualmente en nuestro servicio permanecen 2 pacientes ingresados todavía con secuelas derivadas de la enfermedad, uno de ellos en situación grave todavía y bueno, el resto de pacientes pues han sido dados de alta. Eso en cuanto a los pacientes, ¿cómo es el ambiente entre el personal? Porque imagino que en las últimas semanas no tendrá nada que ver con el que había al inicio de la pandemia. Sí, al inicio, como tuvimos la experiencia previa de Italia, de lo que estaba ocurriendo en Madrid y en otras comunidades, pues hubo mucha ansiedad por parte del personal, temor a contagiarse, temor a no disponer de equipos suficientes. Todo eso pues lo pudimos solventar afortunadamente. Ha habido un trabajo en equipo fundamental de la enfermería, de los auxiliares, de los celadores, de los limpiadores, de trabajadores de otros servicios del hospital. Y con todo eso, pues conforme fueron llegando los pacientes y se vio que se les podía hacer frente, que se podía desarrollar un trabajo en buenas condiciones, tuvimos la fortuna también de que pienso que las medidas que se adoptaron por parte de las autoridades en la región pues limitaron el número de contagios y afortunadamente no vivimos esas situaciones de colapso hospitalario que sí que se han dado en otras zonas de nuestro país. Y bueno, pues todo eso fue tranquilizando a los profesionales, ha habido mucho trabajo en equipo, como decía, y ha habido una entrega fundamental de todos, que a mí me gustaría reconocer aquí, porque ha sido un trabajo encomiable, como decía, de todos los colectivos, la enfermería, los celadores auxiliares, limpiadores, por supuesto también mis compañeros los médicos y también los médicos residentes en formación que han dado un paso adelante y han desarrollado una tarea también muy importante y generosa, dentro de que nosotros entendemos que es nuestro trabajo lo que hemos hecho y es cumplir con nuestra obligación. Afortunadamente no hemos tenido que hacer ninguna heroicidad, hemos podido cumplir con nuestro trabajo y con nuestra obligación. Ustedes, todos los profesionales sanitarios, han estado pues, muy cerca de la pandemia, la han vivido en primera persona. ¿Qué opina de la desescalada y de que ahora sean pues, las comunidades las que pueden levantar el estado de alarma? Pienso que debemos ser cautos todavía. Es cierto que en el último mes pues, no estamos viendo ingresos hospitalarios nuevos. Creo que el trabajo de los servicios de epidemiología es fundamental y va a seguir siéndolo en los próximos meses. La detección precoz de cualquier caso sospechoso y el seguimiento de los contactos posibles que haya tenido es decisivo para que no se produzcan brotes comunitarios. Y tengo la esperanza pues, de que de la misma manera que la sociedad murciana ha respondido, como han reconocido las autoridades, ha respondido con responsabilidad, pues se siga haciendo en los próximos meses. Seguramente nos va a costar trabajo a todos, en el sentido de que si tuviéramos suerte y no hubiera casos nuevos, pues pensaríamos que todo ha terminado, pero tenemos un temor fundado a que haya rebrotes. En Irán, por ejemplo, ha ocurrido, en otros países ha ocurrido y tenemos que tener el nivel de alerta máximo para intentar evitar esos rebrotes. Precisamente por esto le iba a preguntar si pensaba, en base a su experiencia profesional, si iba a haber más contagios cuando concluyera el estado de alarma. Desde la Consejería de Salud han hecho un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos. ¿Qué mensaje les lanza usted para que seamos conscientes de que debemos prevenir pues, estos contagios? Sí, yo quiero resaltar los mensajes de las autoridades sanitarias.
los epidemiólogos y los virólogos pues tienen más experiencia que nosotros en el control de las epidemias. En ese sentido, pues nos están diciendo que tenemos que ser cautos, que tenemos que llevar cuidado, que esto posiblemente no ha terminado. Hay un temor también inmediato a lo que pueda ocurrir en estas semanas. Hay otro temor diferido a lo que pueda ocurrir en el mes de octubre. La gente debe pensar que es un virus que, como se ha visto, causa mucho dolor y muchos problemas. Los familiares de los pacientes ingresados han sufrido mucho porque no han podido visitar a sus familiares, y yo también quería reconocer ese daño secundario que han sufrido los pobres, que lo han llevado, en nuestro caso, pues lo han llevado con mucha dignidad y con mucha entereza, y quería también reconocérselo. Y bueno, yo a la población yo le transmitiría lo que dicen las autoridades, que seamos cautos y que pensemos que este virus es un virus que tiene una letalidad y que provoca unas complicaciones muy graves, y que a la mínima sospecha de que se esté desarrollando la enfermedad debemos aislarnos y debemos buscar consejo médico para detectar la enfermedad y evitar contagios. De todo este tiempo tan duro que han vivido atendiendo a enfermos de coronavirus, pues con complicaciones además, ¿cuál ha sido el más difícil que recuerda? ¿En cuanto a pacientes o en cuanto a época de la evolución experiencia de la en lo que es la atención a los pacientes, en el servicio? Bueno, la experiencia, sí. Hemos ido viendo, hemos recibido muchísima información, todos los profesionales sanitarios, primero de China, posteriormente de Italia. Se han hecho miles de publicaciones, miles de webinars. A mí me gustaría destacar pues que la comunidad científica internacional se ha puesto en marcha intentando conseguir tratamientos, desarrollando ensayos clínicos. Nosotros hemos tenido la fortuna de poder participar en uno de ellos, que está en marcha, con el doctor Moraleda. Hemos trabajado y hemos incluido a algunos pacientes, como ya se ha reflejado en algún programa de esta cadena, y es un ensayo muy interesante en el sentido de que se ha descubierto o se ha planteado la hipótesis de que el daño que provoca el virus no se limita al pulmón solo, sino también al endotelio vascular, es decir, a la capa interna de los vasos sanguíneos, y que a partir de ahí eso explicaría esa respuesta inflamatoria tan severa que hemos visto en los pacientes ingresados en el hospital y sobre todo en los ingresados en la UCI, y por otra parte ese efecto protrombótico de vaso pequeño, no solo en cuanto a infartos, no solo en cuanto a infarto cerebral, no solo en cuanto a infarto mesentérico intestinal, sino también en vaso pequeño, y todo eso podría bien explicarse por el daño endotelial. Entonces, para mí, por un lado, ha sido una situación tensa, una situación de ansiedad. Por otro lado, he descubierto pues que hay mucha gente con mucha capacidad de trabajo y con ansia de trabajar en equipo y de apoyar. He descubierto muchos compañeros pues que me parecen personas interesantísimas, y he descubierto pues el lado bueno de las personas también, de los familiares, de los pacientes, el agradecimiento de gente. Hemos descubierto todo eso y tenemos miedo a que esto vuelva a ocurrir, pero bueno, pienso que si desde el punto de vista epidemiológico se consigue limitar el número de contagios, seremos capaces de asumir un nuevo brote. Y ya para finalizar, doctor, ustedes han podido vivir a través de pues, los pacientes que han estado aislados en la UCI, pues multitud de historias. Imagino que de los mejores momentos que recuerdan era pues cuando pasaban a planta, ¿no? Sí, ha habido algunos incluso que nos han pedido porque se ponían nerviosos. Recuerdo un caso de un paciente de edad media que se ponía nervioso, ansioso al subir a planta. El doctor Santiago Moreno, que es murciano, trabaja en Madrid, es un reputado especialista en infecciosas, ha relatado su experiencia, la ha publicado, y él decía el miedo que sentía al salir de la UCI en el sentido de la vigilancia intensiva, continua, y el apoyo que te da el personal. Verdad que yo he visto el personal de nuestro servicio que se ha entregado, además con cariño, con un toque humano, que es cierto que siempre se agradece y que pensamos que es fundamental en esta atención a los pacientes críticos. Y por eso, pues la verdad es que siempre pensamos que hay cosas que se pueden hacer un poco mejor,
pero es verdad que he sentido de verdad orgullo de participar con estos compañeros, con todos, en el trabajo que se ha desarrollado y de ver cómo se han entregado con esa generosidad. Pues doctor Rubén Jara, jefe de la UCI del Hospital Virgen de la Rissaca, gracias por esa labor que han desarrollado, gracias por atendernos y ojalá en muy poquitos días, aunque ya son pocos los pacientes que quedan ingresados, podamos contar que no queda ninguno. Muy bien, muchas gracias. Gracias, buenas tardes.